Bueno, cuatrista, compositor, arreglista, director musical de la agrupación Hermanos Sanz y profesor de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano, nuestro programa de música popular. Me gustaría, Luis, que para comenzar esta entrevista, este masterclass, nos hablaras un poco sobre tus inicios. Vi que tú comenzaste bien jovencito, a los 4 años. Háblame un poco sobre esos inicios y cómo empezaste con el 4. Claro, pues a temprana edad, siempre en casa mis padres ponían música, de todo tipo de música, de country music, jazz, música, ¿verdad?, clásica y claro, la música campesina y música de cuatrista. Entonces, además de eso, pues siempre venía este amigo de mis padres, se llama Francisco Rivera, Frankie, y entonces él venía con su instrumento, con el 4, entonces se sentaba en la sala de mi casa y pues yo, ¿verdad?, correteando con mi hermana, pues entonces nosotros participábamos de esa reunión, tomando el café, escuchando anécdotas. Entonces pues él se traía siempre el instrumento y empezaba a tocar, y yo me recuerdo que, ¿verdad?, luego me llegan memorias de él marcando el tiempo, la velocidad y tocando. Y entonces él mismo solo tocando, y entonces pues yo miraba el pie y lo miraba él. Y entonces me estaba curioso. Así que en una, él pues suelta el instrumento y pues yo curioso empiezo a experimentar y empiezo a tocar las cuerdas. Y entonces pues él me mira con esa, ¿verdad?, con esa curiosidad, y le dice a mis padres, mira, yo le quiero dar clase, ¿verdad?, a ver qué sucede. Y mis padres, mira, pero él es muy pequeño, pero es que yo lo veo como que muy atraído por el instrumento. Y así fue, así comencé, y algo que siempre, que no sé, pues, lo buscaba como un juego, que él me enseñaba y entonces no me gustaba mirar las pisadas. Yo lo escuchaba, entonces me memorizaba las notas, dependiendo del sonido, pues aquí es. Así que desarrollé una memoria de sonidos del instrumento. Al mismo tiempo, pues venía mi abuelo, el papá de mi madre, Rosa, y él tocaba guitarra, y entonces se formaba un concierto. El fiestón. Sí. Fíjate qué interesante que esto, para todos los padres que nos están escuchando y las madres, es no matar esa curiosidad que tiene el niño hacia el instrumento. Fíjate cómo, y es como los programas hoy día de enseñanza musical, como Kinder Music. Yo sé porque mi hija pues tomó clases también, y toma clases todavía en el conservatorio, con Aide Benjamín, de flauta, y entonces empiezan jugando. Fíjate cómo a ti te trajo lo del pie, marcando el ritmo, ¿no? Tocar el 4, experimentar, y cómo tu maestro, ¿verdad?, tu primer maestro, no te mató esa curiosidad de experimentar, de tocar el instrumento, de sentirlo y de jugar con los sonidos. Y qué bueno que intervino y le dijo a tu papá, déjalo, para que lo experimente, y vio en ti ese talento. Qué bueno. Y entonces empezaste a la edad de los 4 años. A los 4 años, y ya a los 6, pues ya estaba tocando. Él me invitaba, por ejemplo, a diferentes iglesias, diferentes festivales, y pues ya estaba montando un repertorio ya de 30 minutos, 40 minutos, un niño tocando esa duración que ahora yo digo, wow, ¿sabes? Un niño, por ejemplo, hyper, no puede estar tanto tiempo tocando, tiene que tener, ¿verdad?, tiene que hacer otras cosas, qué sé yo. Bueno, a lo mejor si toca la batería, pues ahí. ¿Y él fue tu primer maestro? ¿Cómo se llama ese tu primer maestro? Frankie Rivera. Frankie Rivera fue entonces tu primer maestro, y tú seguiste tomando clases con él. Es correcto. De esa curiosidad que tuviste a tu tierna edad, a los 4 años,
cómo poco a poco te fuiste desarrollando hasta conocer a grandes maestros, ¿no? Del cuatro puertorriqueño. Y te pregunto, ¿cuándo entonces ya es que tú te adentras? Porque yo sé que tú estudiaste en el Conservatorio de Música. ¿Cómo tú llevas nuestro instrumento nacional al conservatorio? Porque pues uno tiene esa idea de que el cuatro, pues bueno, nosotros pues, para tocar música típica, ¿no? Sí. En mi caso, que a mí por cierto me encanta Nieves Quintero, Mazo Rivera, Yomo Toro, que lo llegué a conocer personalmente. ¿Cómo tú llevas y sacas, verdad, el instrumento típico, de lo típico, ¿no? Del instrumento nacional, y lo llevas ya al conservatorio? ¿Cómo entonces tú mueves tus estudios ya al campo más formal y académico? Claro, pues algo bien importante dentro, ¿verdad? de mi carrera, pues ha sido los mentores, que ellos mismos ¿verdad? Me iban guiando, y entonces ya cuando tenía un repertorio más amplio, aprendiendo con Apolo Casio, pues entonces él me decía, mira, Luisito, tú tienes que estudiar música, ¿verdad? A leer y todo eso. Y entonces, pues con esos consejos, y claro, viendo también y conociendo, ¿verdad? Un poco la dinámica, pues mira, tengo que ponerme a estudiar, porque así me voy a diversificar. Porque como me señalaste, el maestro Ladí y otros grandes cuatristas puertorriqueños pues no tuvieron esa oportunidad de estudiar formalmente, tal vez hasta de aprender a leer música, y por eso entonces él te da el consejo de que vayas y estudies, ¿no? Música como así tal. Que pues estuve tomando clases en la Fundación Paquito López Cruz, ¿verdad? En grupal, luego en el Conservatorio de Música con un ¿verdad? Profesor. Entonces también tomaba los cursos de teoría y solfeo, así que ¿verdad? Estaba educando esa parte que, por otro lado, yo decía, pero ya yo toco, ya, ¿por qué tengo que, ¿verdad? Irme a lo básico? Pero luego entendía las cosas que yo hacía, y cuando estaba, por ejemplo, improvisando los acordes, pues eso se llama re mayor, pero espérate, con la séptima, y entonces pues era una cuestión de ver dos puntos ¿verdad? De vista, pero que son lo mismo. Hasta que llegué a un punto que él dice, mira, ya este repertorio que le he enseñado, que es de la música del maestro Ladí, que es uno de los cuatristas, está Mazo Rivera, Nieves Quintero, diferentes cuatristas, ¿verdad?, que aportaron, pero en este particular, el maestro Ladí llevó el instrumento, compuso más de 400 composiciones, nunca estudió música, pero llevó el instrumento y criollizó estos géneros como la mazurca, la danza. O sea, que tocaba con las industrias típicas, ¿no? Industrias nativas. Industrias nativas, sí. Tocaba con Don Felo. O sea, que estamos hablando de precursores de la 40, de la música popular puertorriqueña en estos instrumentos del cuatro, la guitarra, ¿verdad? Un conjunto típico. Entonces, pues ya estaba desarrollando ¿verdad? Estas músicas, y él me decía, mira, el único que te puede acompañar eso es Apolo Casio. Y Apolo Casio fue, ¿verdad?, el sobrino del maestro Ladí y quien grabó todos esos discos. Y entonces pues yo siempre, ¿y cuándo me va a llevar donde Polo? Y él un día de esto, hasta que por cosas de la vida, pues siempre papi, ¿verdad?, nos enseñaba lo que son las carátulas, pero entonces estaban esas carátulas de blanco y negro. Así que mi hermana, en un centro donde se reparan automóviles, yo no estaba, yo tenía como 6 años y mi hermana unos 8 años. Entonces mi hermana, ella es extrovertida, y ¿verdad? Entonces ella vio a este señor
bien curiosa. Dice, mira, se me parece a alguien. ¿Quién será? Entonces de momento, dice, ay, yo creo que ese es el de la carátula del disco de la Di, el que toca la guitarra, ese es Polo. Entonces fue donde mi papá, mira, yo creo que lo encontré, ese es el señor. Y mi papá, espérate, estoy resolviendo algo aquí un momento. Ella se le escapó de las manos, se fue donde el señor y dijo, mira, una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, oye, pero tú eres amiga de mi nieta. No, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Apolo Casio. Un momento. Y entonces pues mi papá le explicó todo. Wow. Antes de ese evento, una noche, vino Frankie Rivera con el 4 del maestro Ladí, porque esa es otra. Él tenía el 4 del maestro Ladí, y cuando Ladí muere se lo deja a Polo, y entonces Polo se lo da a Frankie. Entonces pues vino esta noche pues desesperado, mira, algo me dice que tú tienes que tener este 4, el 4 del maestro Ladí, tenlo en tus manos. Entonces pues uno como niño no sabe, ¿verdad?, con la magnitud, o uno, ¿verdad?, no valora bien las cosas. No los conoce, claro, a profundidad. Sí. Entonces pues nada, tuvimos ese encuentro. Yo llegué a la casa de Apolo Casio con el estuche del maestro Ladí, abro el instrumento, el estuche, tengo el 4, y entonces cuando Apolo ve ese instrumento dice, ok, ¿qué vas a tocar? Bueno, yo voy a tocar esta pieza, se llama la mazurca Iris del maestro Ladí. Ah, pues está bien. Entonces yo empiezo. Y entonces me recuerdo que Polo tocaba tal y como lo escuché en el disco. Terminamos la canción y de repente él se levanta y se va a la marquesina, y yo dije, aquí fallé, hice algo que no le gustó. Y entonces cuando regresa dice, de verdad que son cosas misteriosas que uno no se lo explica, pero yo veo a ese niño y veo a mi tío Ladí tocar, y de ahí en adelante él me cogió de las manos y me llevó, ¿verdad?, a todos estos cuatristas a conocer más a profundidad, ¿verdad?, lo que es el lenguaje del cuatro y, ¿verdad?, y de la música. Hay muchísimos, como llaman, ¿verdad?, músicos de oído, ¿no? Sí, que aprenden a tocar viendo a sus ídolos o replicando sonidos, ¿no? Sí. Y entonces tú les recomiendas que esos estudiantes que tienen ese talento vayan a un programa como el de nosotros de música popular aquí en el recinto metropolitano, y esas habilidades naturales que ya tienen, sí, o de esos maestros que ellos han visto, lo formalicen a través del conocimiento que le da un programa formal de música como el de nosotros. Definitivo. Y ahí en el conservatorio hiciste un bachillerato, ¿no? Bueno, primero tomé las clases sabatinas. Ajá. Y entonces entro a la Escuela Libre de Música de San Juan, mi alma mater. A mí me fascinaba ir con mi hija también esas clases sabatinas en que entonces, pues ahí, o sea, yo me quedé impresionado porque ya estaba en un ambiente donde colegas estaban pues estudiando lo mismo que te apasiona. Claro, estaba estudiando, pues dan los cursos, ¿verdad?, de español, de inglés, pero entonces en la parte de música, pues de momento tú estabas en un pasillo y estaba tu compañero tocando la trompa francesa, estaba el otro tocando la guitarra. Entonces, pues creciendo en esa dinámica, pues fue bien placentero, porque estábamos haciendo lo mismo, estábamos estudiando,
y entonces yo me metía en todo, en el conjunto, en el dance band, tocando bajo, tocando cuatro, en el coro al mismo tiempo. Sí, que eso es tan importante en la vida académica, que no es tan solo ir y tomar clases en el salón, es todas esas actividades extracurriculares la que enriquece esa formación del estudiante, ¿no? Y de que ese futuro profesional. Y no tan solo que, o sea, no, yo lo que quiero es tocar guitarra, pero voy a tocar guitarra clásica solamente. No, están los otros tipos de géneros que esos son los que te van a ayudar, o simplemente probablemente te vaya a dar una oferta. Mira, lo que tenemos es tenemos este concierto y necesitamos este tipo de repertorio. ¿Qué tú vas a hacer? No, yo lo que toco es lo mío es lo clásico. Importantísimo diversificarse en estos tiempos. Y entonces, pues al diversificarse, o sea, me di cuenta que, claro, tenía mayor experiencia. Bueno, y es que la educación que recibí en la Libre de Música, en la Escuela Libre de Música, fue esencial para, ¿verdad?, para luego hacer, ¿verdad?, diversificarme. Voy a hacer esto, voy a componer. Así que tuve esa disciplina de escuchar tanto la música clásica, la música folclórica y la música popular en general. Así que fue bien, bien importante. Entonces te graduaste de la Escuela Libre de Música y entonces entras leí 2 bachilleratos a la misma vez. Sí, explícame claro. eso y a todos nuestros estudiantes para ver cómo se puede hacer eso. Bueno, estaba en el conservatorio, estaba estudiando, hice un bachillerato en composición. Entonces, pues simultáneamente pues se me presentó esta oportunidad pues de parte del señor presidente de la Interamericana, Licenciado Manuel Fernó. Y entonces en una actividad, ¿verdad?, me ve, y entonces pues se acerca a nosotros y dice, mira, ¿verdad?, ¿te gustaría estudiar en nuestro recinto? Que tenemos el programa de música popular. Y yo, bueno, claro, ya yo, ¿verdad?, estoy en el conservatorio, pero... y entonces pues así fue. Comencé en el programa de música popular en el instrumento del bajo, el bajo eléctrico, ¿verdad? Me seguí interesando por el instrumento del bajo. Y después, mira, se me presentó la oportunidad de estudiar aquí, pues mira, pues ya... Entonces hiciste 2 bachilleratos, uno en el conservatorio y el de música popular de la Interamericana. Música popular con una concentración menor en educación musical. Wow, tremendo. Sí. Y entonces, durante tu carrera en la universidad recibiste becas y premios que te ayudaron a seguir formándote como cuatrista, ¿no? Sí, definitivo. Aunque no estaba estudiando cuatro, ni en el conservatorio ni en la Interamericana, seguí, ¿verdad?, como haciendo colaboraciones con distintos artistas, como también tocando dentro de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que también esa experiencia, de ahí en adelante, pues yo dije, espérate, el 4, la Sinfónica, o sea, estamos mezclando nuestra música con estos sonidos. Yo quedé fascinado, y de ahí pues surge otro proyecto que es el 4 Sinfónico. Bueno, Luis, quiero que ahora me hables un poco sobre tu proyecto de 4 Sinfónico. ¿Qué es eso? Bueno, eso nació desde, ¿verdad?, como bien dije, desde los conciertos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, de esa mezcla de la música folclórica o la música campesina con las técnicas de la música clásica. Y claro, ya hay un repertorio que, por ejemplo, el compositor Ernesto Cordero, puertorriqueño, gran compositor, que hizo el primer concierto para 4 y orquesta. Entonces, ¿verdad?, de las piezas que he tocado, pero entonces siempre quise, espérate, yo como cuatrista, o sea, hay un idioma en el instrumento, lo mismo que el saxofón con Charlie Parker, hay un lenguaje como tal,
Pues entonces, ¿cómo yo quiero ese lenguaje, pero en el contexto que se reparta en toda la orquesta? Pues claro, hay que estudiar. Así que estudiando la historia de Beethoven, de Bach, de todas estas, ¿verdad? Que uno le llama la música clásica, pues entonces vamos a hacer este proyecto que sea con el idioma del 4, con quinteto, con cuartetos y con orquesta. Así que me di a la tarea, mientras estaba estudiando en Carolina del Norte, pues desarrollé estas, ¿verdad? Estas piezas y pues espérate, ya se puede grabar. Así que tan pronto termino la maestría, recibo esta beca de parte del presidente de la Universidad de Carolina del Norte y para comenzar ese proyecto. Y pues rápido llamé a músicos de la Sinfónica, del Conservatorio. Mira, tengo esto, estos son los, ¿verdad? Esta es la música, vamos a practicarlo y entonces pues de ahí sale tu álbum que se llama también Cuatro Sinfónicos, sí. Y que leí que está catalogado entre los mejores discos por la Fundación Nacional por la Cultura Popular. Sí, bien, ¿verdad? Bien agradecido, bien contento. Y entonces ese camino ¿verdad? Que vi, no es que, ok, pues inventé esto es mío, no. Esto es, mira, otros cuatristas ¿verdad? Que interpreten estas músicas o también que compongan. Que abriste el camino para que otros, ¿verdad? Sigan desarrollando ¿verdad? Ese lenguaje. Y por ejemplo, en una de las piezas que lo titulé Expresiones, hice 2 movimientos, el primero inquieto, el segundo pasivo. El primero es bien denso, es más, ¿verdad? Es sonórica, o sea, en cuestión de sonoridad, es más atonal, como que no hay un centro, no puede decir, pues está en tal tono, está, ok. Es más, ¿verdad? Es más teórico. Luego el segundo, pues, es más relajante, que también hice un video que inclusive una de las partes salgo tocando en este escenario, lo pueden accesar en YouTube. Entonces, para ese segundo movimiento quise hacer algo diferente en el instrumento, hacer otra afinación. Lo que estoy haciendo es que, ¿verdad? Como el 4 tiene 5 cuerdas dobles, en la doble del primero, de la primera cuerda, que es sol, le bajo una tercera. Así que tenemos mi y sol. Ya tenemos una tríada. La segunda cuerda tenemos re y si.